Muy buenos días, apreciados alumnos. El día de hoy vamos a proceder a desarrollar nuestra novena semana de clases de la asignatura de Evolución del Terrorismo Nacional e Internacional. Soy el coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Limber Berrospian Blode. Esta semana corresponde desarrollar nuestra clase concerniente a los temas del terrorismo internacional y también hablaremos en una segunda parte o en la segunda sesión sobre las agrupaciones terroristas a nivel internacional. Quiero que presten mucha atención a esta clase para que puedan ustedes entender, para que puedan comprender y a la vez sacar conclusiones que les permita tener un concepto y una definición clara de qué cosa es el terrorismo internacional. Entonces vamos a proceder, antes de entrar al tema de una forma puntual, a explicar que el terrorismo y su evolución a través del tiempo, ¿no?, así como sus fines y métodos de actuación y los diversos tipos que existen, se originan después del 11 de septiembre del 2001, la que ha constituido, pues, una materia de riguroso estudio, pues desde entonces el mundo enfrenta una amenaza terrorista que no tiene un objetivo específico, sino muchos y en todas partes del mundo. Vuelvo a repetir, ¿no? El terrorismo y su evolución a través del tiempo, ¿no?, así como sus fines y métodos de acción y los diversos tipos que existen, son después del 11 de septiembre del 2001, es decir, con el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, una materia de riguroso estudio en todos los países del mundo. Pues desde entonces, el terrorismo es una amenaza que no tiene un objetivo específico, sino muchos y en todas partes del mundo. Entonces hoy el terrorismo internacional es un desafío que afronta toda la comunidad internacional, ya que el terrorismo busca posesionarse, ¿no?, a través de sus acciones y conseguir los objetivos propuestos que, según la organización que la ejecuta, pueden ser de mayor o menor dimensión. Hasta hoy es imposible que la comunidad internacional logre consensuar una definición universal de terrorismo. Entonces no existe todavía una definición universal de terrorismo. La ONU ha planteado una definición en la que trata, pues, de abarcar todos los aspectos, no tanto político, económico, los objetivos o los fines que persigue, etcétera, etcétera, que más adelante la vamos a citar simplemente para vuestro conocimiento, ¿no? Entonces, el terrorismo internacional busca establecer y determinar la forma en que actúan, ¿no?, u operan en los distintos tipos de terrorismo que hay, ¿no? Entonces estos desafían, pues, la seguridad global o mundial. Entonces, como pueden observar ustedes en la lámina, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú permanentemente
efectúa seminarios a nivel internacional buscando establecer las medidas preventivas, así como las medidas activas que logren pues enfrentar con éxito al terrorismo internacional, especialmente al islámico, ¿no? Y su impacto que tiene en América y particularmente en el Perú. Entonces es la táctica de utilizar un acto o una amenaza de violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algún proceso político, ¿no? También vamos a mencionar sobre las características, su división y actuación mutua dentro de un espacio geográfico concreto, así como el papel de los medios de comunicación dentro de este conflicto, que es el de tratar de evitar que el terrorismo internacional concrete sus acciones en los distintos países del globo. Los medios de comunicación pues tienen distintos puntos de vista bastante difusos que en lugar de favorecer, ¿no?, constituyen un obstáculo para la paz. También es necesario que ustedes sepan que la utilización de las nuevas tecnologías por parte del terrorismo internacional, ¿no?, ha permitido pues verificar cómo incluso algunas organizaciones terroristas antioccidentales utilizan los medios creados por el mundo occidental para atentar contra ella, ¿no? Entonces, los adelantos tecnológicos que se han descubierto por el mundo occidental, como ustedes conocen, pues es especialmente todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento de las redes de comunicación, ¿no? Muy bien, entonces este es un pequeño preámbulo que es necesario que ustedes la escuchen varias veces, tomen nota de lo que les he explicado, ya que su entendimiento y su comprensión les va a facilitar tener una visión mucho más certera sobre el tema que estamos desarrollando. Muy bien, entonces le vamos a dar una definición militar sobre lo que es el terrorismo, ¿no? El terrorismo, ¿no? Entonces, ya anteriormente hemos hablado, ¿no?, hemos dado una definición mucho más sencilla y concreta sobre lo que es el terrorismo internacional, ¿no? Entonces, es la táctica de utilizar un acto o una amenaza de violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algún proceso político. Entonces, terrorismo internacional, ¿no?, es la táctica que utilizan los grupos terroristas internacionales, ¿no?, como un acto de amenaza o violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algún proceso político. Una definición militar que también la tienen ustedes en sus sílabos dice que, ¿no?, es la serie de actos de violencia destinados a infundir terror por medio de la eliminación de personas, ¿no?, crear un estado físico y espiritual que prepare a la población para su captación y conquista y que facilite su dominación. El terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero su finalidad real, ¿no?, pasada, es juzgar al pueblo a través de la aplicación de una metodología activa y especialmente torturante, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar en la vista, pues es un conjunto, ¿no?, o una serie de actos de violencia destinados a infundir el terror, no siempre toda explosión, todo acto dinamitero o
la destrucción, ¿no?, de un bien inmueble va a generar, lógicamente, terror. No puede ser también contra un vehículo, puede ser para las personas, etcétera, etcétera. Muy bien, procedemos a hablar sobre los tipos de terrorismo internacional. Hablaremos sobre los tipos de terrorismo internacional. En su sílabus ustedes van a encontrar estos 3 tipos que se han presentado de esta forma para que puedan ser entendidos con mayor facilidad, ¿no? Entonces tenemos el narcoterrorismo, tenemos el terrorismo nuclear y tenemos el terrorismo de Estado. Entonces el narcoterrorismo, como ya también se les ha explicado, cuando se ha hablado sobre el financiamiento de los grupos terroristas, especialmente Sendero y del MRTA, se llama pues de esta manera cuando se utiliza al tráfico ilícito de drogas para promover los objetivos de ciertos gobiernos y organizaciones terroristas, ¿no? El narcoterrorismo atenta contra los derechos humanos esenciales, tales como el derecho a la vida y a la integridad física, también a la tranquilidad, a la honra, a la participación política y a la libertad de expresión y comunicación, por mencionar los más importantes que generalmente son vulnerados, ¿no? ¿Qué será el terrorismo nuclear? Este es uno, pues, de los más preocupantes hoy y en los próximos años, ¿no? La ex Unión Soviética es la principal fuente de esta preocupación. Ahí se pueden encontrar residuos de armas nucleares. Pero no solamente la Unión Soviética, sino también tenemos a Corea del Norte, tenemos a Irán, a Irak, a la misma China, a Japón y otros países más, ¿no? Entonces, estos países pues están bastante preocupados, y especialmente la comunidad internacional, en buscar o evitar el tráfico ilegal de material radioactivo, ¿no? Ya que esta sustancia con la que se trafica se les puede dar un uso militar o terrorista, y también porque puede producir un desastre sanitario, ¿no?, tan terrible y tan dañino y perjudicial como el de la pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿no? El terrorismo de Estado. ¿Qué cosa es el terrorismo de Estado? Ya hemos hablado también sobre el particular y hemos explicado cuando hablamos sobre Sendero Luminoso y el MRTA, especialmente contra Sendero Luminoso, también el Estado paralelamente ha creado pues grupos paramilitares o grupos en la clandestinidad militares, tal como el Grupo Colín, el Grupo Comando Rodrigo Franco, León Dormido, entre otros, que han sido promovidos e implementados y a la vez dirigidos y organizados por el Estado, que han tratado de combatir el terrorismo con el terrorismo, ¿no? Entonces, se le dice terrorismo de Estado, ¿no?, al uso sistemático por parte del gobierno de un Estado de amenazas y represalias, considerando a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación. Esto está terminantemente prohibido en nuestra legislación, con el fin pues de imponer obediencia o una colaboración activa a la población, ¿no? Por su naturaleza, porque generalmente actúan clandestinamente, es difícil de identificarlos. Y los conceptos varían en función del carácter de las épocas históricas, así como las zonas geográficas y las características culturales, ¿no? Esta modalidad del terrorismo de Estado generalmente se producen en los regímenes despóticos, ¿no?, que han tenido muchos países y particularmente también el Perú, allá por la década del 90 al 2000, ¿no?
Y también mucho más antes, este sistema del terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado, ha sido pues empleado, ¿no?, en el siglo XVII, XVIII y en el siglo XX, particularmente bajo el fascismo y el comunismo, ¿no? Asimismo, la práctica de terror, ¿no?, desde el poder se extendió en el siglo XX, como les mencioné anteriormente, bajo los regímenes militares o militarizados en el seno de las democracias formales. Entonces, esto del terrorismo de Estado surge como una muestra, o el terrorismo en sí como el uso de la violencia excesiva y desmedida, ¿no?, aproximadamente en el año de 1794, ¿no? O perdón, 1794, empezando en 1793 a 1794, ¿no? Esto aparece pues durante la Revolución Francesa, en la que sus promotores, tanto Robespierre, Jean-Paul Marat, George Danton y Herbert, ¿no?, inician pues con su finalidad de defender a Francia de una posible invasión o del que no se produzcan movimientos contra su revolución, el uso indiscriminado, con acusaciones y sin juicio, ¿no?, a través de la muerte, guillotinados, ¿no? La historia dice que en este periodo de la Revolución Francesa, en este corto tiempo, ¿no?, aproximadamente 5 o 6 meses, murieron entre 35.000 y 45.000 personas, la que a su vez se convirtió, como siempre se va a convertir en todos los países en que se emplea el terrorismo de Estado, de un arma de doble filo, porque mueren inocentes y también culpables, pero a la vez va generando un rechazo que poco a poco se va generalizando en la población. Y esto también sucedió durante este periodo, ¿no?, ya que Robespierre también murió como efecto de la obra que él había creado, ¿no? Muere guillotinado el 27 de julio de 1794, ¿no? Muy bien, entonces esto es una forma sucinta en lo que consiste el narcoterrorismo, el terrorismo nuclear y el terrorismo de Estado. ¿Cuáles son las características del terrorismo internacional, ¿no? Sus características principales son el uso de la violencia indiscriminada, la imprevisibilidad de sus acciones, la desmedida o marcada inmoralidad de estos actos que produce sufrimiento innecesario y muchas veces en personas inocentes, ¿no?, y es indirecto. Su violencia indiscriminada porque se extiende sus efectos a una gran cantidad de gente o a la totalidad de la población sin importarles si ellos son sus blancos objetivos o simplemente, como le llaman, son las personas que van a sufrir los daños colaterales, ¿no? Es imprevisible, sí, pues porque actúa con sorpresa, infundiendo el terror, ¿no? Es inmoral porque produce pues sufrimiento innecesario, especialmente a aquellas personas, ¿no?, que están en las áreas más vulnerables o que no tienen nada o muy poco que ver en el logro de sus objetivos, ¿no?
Es indirecto porque desvía la mirada de la población a un punto, como lo he dicho anteriormente, y guarda relación, que no es el blanco que se propone. Entonces la característica, para que no se olviden, es su violencia indiscriminada, su imprevisibilidad, su inmoralidad, que produce un sufrimiento innecesario y que es indirecto. Son 4. No se olviden nunca de estas características. ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a estas personas, ¿no?, a integrar las distintas organizaciones que cometen el terrorismo internacional? No existen pues las motivaciones racional, la motivación psicológica y la motivación cultural, ¿no? Entonces esto se ha registrado pues no solamente en Europa, en el Asia, sino también en América, ¿no? Entonces se dice que es racional porque hay varios grupos, ¿no?, que tienen perspectivas al parecer buenas del éxito, que pagó el precio de la reacción del terrorismo en los años 70, ¿no?, tales como las que propiciaron los Tupamaros en Uruguay, el ejército denominado, ¿no?, el Ejército Revolucionario de la Gente, y los montoneros en Argentina, que provocaron una reacción popular hostil al terrorismo, ¿no? Una motivación psicológica, pues esta es la característica común del terrorista. Psicológicamente está motivado por la necesidad pronunciada de pertenecer a un grupo. Con algunos terroristas, la aceptación del grupo es un motivador más fuerte incluso que sus objetivos políticos. Estos individuos que pertenecen a estas organizaciones internacionales definen su estatus social por la aceptación que logran tener en el grupo, ¿no? Y la motivación cultural pues está dado, ¿no?, o se forman por los valores, ¿no?, de la gente a través pues de sus acciones que parecen desrazonadas a los observadores no nativos, ¿no? En este sentido, los americanos son renuentes a apreciar el efecto intenso de la cultura de un comportamiento que no es el suyo. Validamos en este aspecto que el mito del comportamiento racional dirige pues todas las acciones humanas, es decir, ellos son conscientes de lo que están haciendo. No se tratan generalmente de personas que no tienen capacidad de razonamiento, de ver hasta dónde llegan los efectos o consecuencias de los actos que protagonizan, ¿no? Estas consecuencias del terrorismo, ¿no?, pueden ser la muerte, el terror, la inseguridad, la incertidumbre, ¿no?, la que a su vez va a generar pues barbarie, pánico, consternación, descontento, desorganización, ¿no?, bañando pues a sus localidades o países en un baño de sangre, ¿no? Entonces en este cuadrito pueden ustedes observar mucho más explicadamente o mucho más concretamente las motivaciones, ¿no?, que llevan a estas personas que pertenecen a estas organizaciones terroristas, ¿no? Las motivaciones generalmente en lo que respecta a la volitiva, es decir, a la idealización o razón de ser, ¿no?, comprende pues o trae como consecuencia el desencanto, la frustración respecto a su vida, el autoconcepto negativo, ¿no?, que es lo que le va a impulsar a pertenecer a estos grupos, ¿no?, lo que generalmente o en el corto tiempo les va a generar un sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no?
Entonces se dice que todas estas personas que van a integrar estas organizaciones terroristas cuentan con una perspectiva polarizada, ¿no? En lo que respecta pues a las racionales, el análisis que hacen ellos de sus costos y beneficios, ¿no? Y en lo que respecta a la motivación cultural, ¿no?, que tienen personas idealizadas, por decir, tienen idealizado a Mao Zedong, a Stalin, a Lenin, ¿no? Del mundo islámico, a Buda, a Mahoma, y como influencias de las escuelas, pues de los movimientos terroristas y a sus principales líderes, dentro de ellos, por ejemplo, ¿no?, a Osama Bin Laden, que después como una fuente de inspiración para ellos, ¿no? Y aparte de eso, porque se consideran que el mundo occidental o aquellos que consideran como sus enemigos, ¿no?, van a exterminarlos culturalmente. Entonces, esto son las motivaciones que impulsan a estas personas, el de acercarse y el de pertenecer a estas organizaciones terroristas internacionales. Entonces, como os hemos explicado anteriormente, las consecuencias del terrorismo pues van a ser, ¿no?, la muerte, el terror, la inseguridad, la incertidumbre, la desolación, el desamparo, la barbarie, el pánico, la consternación, el desconcierto, la desorganización y ríos de sangre que van a correr en su territorio, ¿no? Estas pues generalmente llevan consigo la venganza, la represalia, el desquite, las revanchas, las intimidaciones, peligros y más peligros, ¿no? Y generalmente ellos preconizan, ¿no?, y siempre es su consigna de continuar con sus acciones terroristas, ¿no? Lo que buscan es más ríos de sangre, ¿no? Y las consecuencias pues son las galimatías, la confusión, la anarquía, la incongruencia, ¿no?, las incoherencias incluso en lo que predican, hablan y lo que hacen, lo que va a generar, por supuesto, el desgobierno en el estado donde desarrollan sus acciones, generando el caos y más caos, ¿no? Como pueden observar ustedes en esta imagen, que es la que va a sintetizar las consecuencias que trae el terrorismo, ¿no? En esta segunda sesión vamos a tratar también de sintetizar y mencionar aquellas agrupaciones terroristas a nivel mundial que tienen mayor significado y que su accionar es más visible que las otras, ¿no? Es necesario que conozcan ustedes cuáles son las agrupaciones terroristas que operan a nivel mundial, ¿no? Entonces lo hemos sintetizado, lo hemos consolidado en este pequeño cuadrito, todas las organizaciones terroristas más importantes o que tienen ustedes la obligación de conocer. Por ejemplo, en el Japón existe o opera la organización terrorista denominada Rengo Senkun, ¿no?, que significa el ejército rojo. En el Medio Oriente, el Al-Fatah o brazo armado de la OLP, la Organización de la Liberación Palestina, ¿no? También tenemos ahí el Yihad, el Hezbollah,
Jamás. En Etiopía tenemos el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope, en Sudán el Partido Comunista, en Uganda el Ejército de Resistencia del Señor, ¿no? En Irlanda el IRA, en España la ETA, ¿no? Y Grapo, ¿no? También llamado el Grupo Revolucionario Antifascista. Del 1 de octubre en Alemania tenemos la RAF, que es una fracción del Ejército Rojo. En Italia tenemos las Brigadas Rojas y la Obrera. En Canadá tenemos el Frente Segundo de Quebec. En Estados Unidos también funciona o opera un Ejército de Liberación Armenia. Las de América las vamos a revisar en el siguiente cuadrito, ¿no? Consolidando las que es necesario que ustedes conozcan, estas 4 son pues las más activas y las más peligrosas hoy 2021, ¿no? El Boko Haram, que ha realizado un total de 453 atentados, tiene más de 6.644 muertos, ¿no? Ha herido a más de 1.742 personas. Están localizadas, pues, o localiza, ¿no? Generalmente sus ataques se producen en Camerún, en la República de Chad y en Nigeria, ¿no? Luego tenemos al Estado Islámico, del que vamos a hablar también más adelante, que ha realizado más de 1.071 atentados, tiene también más de 6.000 muertos, ¿no? Ha herido a más de 5.799 personas. Sus ataques generalmente están localizados en Egipto, en Irak, en el Líbano, en Siria y en Turquía, ¿no? Luego tenemos a la organización terrorista denominada Talibán. Tiene más de 800 atentados, más de 3.477 muertos, 3.000 y pico de heridos. Localiza pues sus ataques en Afganistán y Pakistán, ¿no? La otra organización son los militantes Fulani, ¿no? Que normalmente sus ataques los realiza en la República Centroafricana y en Nigeria, ¿no? También ha ejecutado más de 154 atentados, tiene más de 1.229 muertos y heridos 395, ¿no? Luego tenemos al quinto grupo o organización terrorista más peligrosa y activa, llamada el Al-Shabaab, con 496 atentados, con 1.021 muertos, heridos 856, ¿no? Están localizados sus ataques en Djibouti, en Etiopía, en Kenia y en Somalia. Ahora hablaremos un poco o mencionaremos a las agrupaciones terroristas que están ubicadas en América Latina, ¿no? Llamada también terrorismo regional, ¿no? En Chile tenemos el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido como el FMR, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Si bien es cierto que hoy no registran actividades directamente, pero sí participan infiltrándose, al igual que Sendero Luminoso en el Perú, en las marchas y en los distintos reclamos, tanto de obreros, campesinos, estudiantiles, etcétera, ¿no? Y se ha visto su participación en los reclamos de Chile de octubre del año 2019 y en el 2020, ¿no? En Argentina pues hemos tenido a los montoneros, a la FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ejército Revolucionario del Pueblo. En Perú, como ya ustedes conocen y lo hemos hablado y se les ha explicado, y también ha sido a materia de examen,
a Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Tupac Amaru. En Bolivia todavía existe, aunque no efectúa también atentados, el Ejército de Liberación Nacional. En Uruguay existe el Movimiento de Liberación Nacional, llamado también los Tupamarus, ¿no? En el Brasil, la Vanguardia Revolucionaria Popular. En Cuba, el Partido Comunista y las escuelas de centro de instrucción, ¿no? En Guatemala, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Maoístas de Guatemala. Y en Colombia, ¿no?, la conocida FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. A Al Qaeda se le considera como el representante del terrorismo global o mundial, ¿no? También como el representante del terrorismo fundamentalista, ¿no? Al Qaeda representa pues un grave problema y peligro para la estabilidad global. No obstante, la muerte de su máximo líder, Osama Bin Laden, como ya también se les ha explicado anteriormente, él muere o se considera como la fecha de su muerte, ¿no?, en mayo del 2011 en una operación secreta por las fuerzas americanas, ¿no?, en Pakistán. Existió bastante duda por mucho tiempo de que esta muerte hubiera sido cierta, ¿no? Pero más adelante, cuando ya hablemos sobre Al Qaeda, vamos a determinar que habiendo pasado tantos años, casi ya 11 años, ¿no?, o 10 años, no se haya podido mostrarse ante la prensa internacional que dé fe de que está vivo, ¿no? Entonces, Al Qaeda representa, pues, en estos momentos, ¿no?, aparece como un grave problema para la seguridad global o mundial, ¿no? La estructura terrorista global que tiene Al Qaeda posterior al 11 de septiembre del 2001 cuenta con grupos islámicos, ¿no?, que practican el terrorismo global, en la que Al Qaeda tiene una cúpula, ¿no?, pero a la vez sus simpatizantes, ¿no?, y sus simpatizantes realizan conferencias, propaganda, están al mando de organismos no gubernamentales y también son un filtro, ¿no?, para incursionar, pues, en el banco, en la finanza, ¿no?, para obtener, pues, una financiación, para montar negocios que puedan financiar al terrorismo que practica esta organización terrorista, ¿no? Paralelamente, esta organización trabaja descentralizadamente, ¿no?, de tal forma que ha organizado células, franquicias, a grupos terroristas aliados, los que le van a generar, pues, una recaudación, las que son empleadas o sirven para el funcionamiento de sus mezquitas radicales, donde se produce el reclutamiento, que estos a su vez van a parar, ¿no?, a los campos de entrenamiento que tienen en distintas partes del mundo. Muy bien, entonces esta es una pequeña estructura, cómo funciona actualmente Al Qaeda. Tomen nota, observen, capten este cuadro que va a servir para que tengan
una idea exacta, ¿no? Hablaremos algo sobre el terrorismo fundamentalista. ¿Qué cosa es el terrorismo fundamentalista, no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es Al-Qaeda, no? ¿Por qué se dice que es el representante del terrorismo global y del terrorismo fundamentalista, ¿no? Porque este es un movimiento religioso y político de masas que pretende pues restaurar la pureza islámica mediante la aplicación estricta de la ley coránica a la vida social, ¿no? La creencia religiosa basada en una interpretación literal de la Biblia, surgida en Norteamérica en coincidencia con la Primera Guerra Mundial, es decir, allá por el año 1914, ¿no? El fundamentalismo es un movimiento conservador surgido entre los protestantes que se inició, como he dicho anteriormente, en Estados Unidos a finales del siglo XIX, subrayando las siguientes creencias como rasgos esenciales e indiscutibles del cristianismo. Ellos consideran que la palabra de la Biblia es infalible, el nacimiento del ser humano es virginal y la divinidad de Jesucristo, y que su sacrificio en la cruz tuvo como finalidad la expiación de los pecados de la humanidad. Su resurrección física al tercer día de entre los muertos, como dice la Biblia, ¿no? Está anunciando la segunda venida de Cristo, así como la resurrección física de todos los creyentes. En este sentido, Al-Qaeda se caracteriza por ser uno de los grupos terroristas más destructivos del mundo. Uno de sus ataques más devastadores fue el 11 de septiembre del año 2001 a las Torres Gemelas, ¿no? Si ustedes quieren conocer mucho más sobre Al-Qaeda, solamente tienen que entrar a Google y buscarán ustedes como Al-Qaeda, historia, objetivos y organización, y en ella podrán darse cuenta de la magnitud de crímenes y de destrucción que originó Al-Qaeda, ¿no? El jefe de Al-Qaeda hasta el año 2011 fue este sujeto, ¿no? O este terrorista llamado Osama Bin Laden, ¿no? Al que consideran como su líder histórico, ¿no? Entonces Al-Qaeda es una organización terrorista yihadista de formación militar. Como lo hemos mostrado anteriormente, cuenta con una estructura bien organizada, basada en células militares y una gran cantidad de contactos clandestinos. Ellos lo llaman sus franquicias, ¿no? Su estrategia se basa en coordinar ataques alrededor del mundo. Por esto es conocido como la red de terrorismo de alcance internacional. No se olviden de la fecha de su creación. Fue fundada por un multimillonario de origen saudí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que lo fundó? Se llama Osama Bin Laden. Este terrorista que ustedes observan en la vista, nacido un 10 de marzo del 57 y fallecido o muerto el 2 de mayo del 2011 en Pakistán durante una operación de las Fuerzas Especiales de Norteamérica
a través de la operación Lanza de Neptuno. Entonces haremos una pequeña síntesis, ¿no?, del origen e historia del grupo terrorista, ¿no? Los inicios, pues, de esta organización, ya como activamente, ¿no?, nace allá por el año de 1978, ¿no?, cuando el príncipe Turki al-Faikal, quien era el director de los servicios secretos saudíes, contrata a Osama Bin Laden para que se encargue de las operaciones financieras de la CIA. Pueden ustedes observar que trabajó hasta en la CIA, ¿no? Pero esto en Afganistán, a través de un fichero informático llamado Al-Qaeda, ese fue su nombre inicial, ¿no? Adicionalmente a ellos reclutaron fundamentalistas islámicos, los entrenaron y les suministraron armas con el propósito de lograr el fracaso de la Unión Soviética. Al-Qaeda, el fichero informático que manejaba Osama para la CIA, sirvió para que muchos extremistas se fueran asociando a su red. Esto ya allá por finales del año de 1980 nace oficialmente la red terrorista Al-Qaeda, la que logró unir a los árabes que pelearon en Afganistán en contra de la Unión Soviética. Al-Qaeda, ¿no?, en la península arábica no cuenta con la fortaleza que las tribus proporcionan a los talibanes en Pakistán. Como ya se ha comentado, su relación con las tribus locales estaba más próxima a la utilidad que a la afiliación ideológica. Al-Qaeda tampoco ha logrado, pues, consolidar la idea en la población de que son el único grupo capaz de defenderlo de los chiitas, ¿no?, como sí lo logró inicialmente, ¿no?, en Irak, en el Estado Islámico de Irak, ¿no? Ni siquiera son el elemento más desestabilizantes en Yemen, ya que carecen del apoyo popular de la revolución de al-Houthi y el movimiento secesionista del sur, ¿no? Entonces, Al-Qaeda en la península arábica, ¿no?, a través de ataques contra objetivos occidentales, su fortaleza radica en su gestión de dos pilares. ¿Cuál es la fortaleza de Al-Qaeda? El terrorismo internacional y la insurgencia local, ¿no? Seguiremos avanzando, ¿no? Entonces, el que observan ustedes se llama al-Zawahiri, ¿no? Zawahiri, que es el nuevo líder, de Al-Qaeda, ¿no? Muy bien, entonces es una forma sintetizada de lo que es Al-Qaeda. Ahora hablaremos sobre el Estado Islámico, ¿no? ¿Qué cosa es el Estado Islámico? Es una organización terrorista islámica que controla vastos territorios en Siria e Irak, donde en julio del 2014 estableció el califato, ¿no?, una forma de Estado dirigida por un líder político y religioso, el autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, ¿no?, de acuerdo con la ley islámica o Sharia, y que pretende recibir el apoyo total del mundo musulmán. Entonces, este Estado Islámico surge de la fusión de varias milicias yihadistas en Irak. El Estado Islámico se ha convertido en una franquicia del terrorismo islámico en todo el mundo, consiguiendo la adhesión de grupos que hasta entonces estaban bajo la influencia de Al-Qaeda, ¿no?, la red fundada por el ya fallecido Osama Bin Laden, ¿no?, el que murió en el año 2011, ¿no? Entonces vamos a ver quién es Abu
Bakr al-Baghdadi, ¿no? Él es actualmente el que dirige esta organización terrorista, ¿no? A diferencia de Al-Qaeda, el Estado Islámico ha conseguido controlar un territorio atrayendo hacia él a yihadistas de todo el mundo. También es preciso que ustedes sepan que en su modo de actuar ha privilegiado los objetivos europeos en detrimento de los situados en Estados Unidos. Ha dado a su organización estructura horizontal, renunciando al esquema piramidal, ¿no? Y ha otorgado a los combatientes autonomía a partir de un entrenamiento militar intensivo y de adoctrinamiento ideológico para aprovechar su iniciativa. Entonces vamos a repetir para que sea más sencillo de entender, ¿no? El Estado Islámico, a diferencia de Al-Qaeda, ha logrado conseguir controlar un territorio atrayendo hacia él a yihadistas de todo el mundo. En su modo de actuar ha privilegiado los objetivos europeos, ¿no? Ha dado su organización estructural horizontal, ¿no? Renunciando al esquema piramidal que es la que tenía inicialmente. También ha otorgado autonomía a sus combatientes tras tener un entrenamiento militar intensivo y de adoctrinamiento ideológico. Los miembros del Estado Islámico son yihadistas que tienen una interpretación extremista de la rama sunita del Islam y creen que ellos son los únicos creyentes reales. Su visión del resto del mundo está basada en el hecho de que los no creyentes quieren destruir su religión. Por eso se les llama fundamentalistas. Su idea y su pensamiento es la única, ¿no? Muy bien, entonces esta es una pequeña síntesis que la vamos a consolidar mencionando algunas diferencias, ¿no?, entre estos dos grupos. Las diferencias en estos dos grupos. Como pueden observar en la vista que les presento, se ha tratado de consolidarlo y distinguirlo y es que esquematizarlo para que sea más fácil de entenderlo, ¿no? Las diferencias entre los dos grupos son principalmente de táctica, de estrategia y de liderazgo, ¿no? Entonces, son diferentes porque los orígenes, mientras Al-Qaeda origina de las clases medio altas con educación universitaria, la procedencia de ISIS es más pobre, menos educada, con orígenes incluso criminales. Estamos hablando de los del grupo terrorista, ¿no?, islámico. Tienen diferentes objetivos, ¿no? Es decir, mientras el que ataca a las poblaciones locales que se oponen a él, Al-Qaeda está más centrada en atacar al enemigo extranjero como Estados Unidos. Y hemos visto que el Estado Islámico generalmente ha priorizado sus ataques a Europa, ¿no? Son de dos generaciones, ¿no? Al-Qaeda está formada por yihadistas formadas entre los 80 y 90 en Afganistán, mientras que los grupos islámicos, ¿no?, las agrupaciones islámicas están compuestas mayormente por lo que han luchado en Irak y Siria en la última década.
Ahora hablaremos algo sobre las agrupaciones terroristas a nivel mundial. Entonces tenemos dentro de ellas a la organización terrorista denominada Talibán o los talibaneses, ¿no? Nombre recientemente cambiado al de Emirato Islámico de Afganistán. Son una facción político-militar fundamentalista islámica suní de Afganistán. Actualmente llevan pues a cabo una guerra o yihad dentro del mismo país, ¿no? La palabra de talibán proviene del árabe talib, es decir, estudiante en el sentido más general de la expresión. La forma plural es talibán, estudiantes, ¿no? Se traduce del árabe al pashtún en un sentido más específico como estudiante religioso. Entonces, talibán es aquella organización terrorista que tiene como sus militantes o aquellas personas que pertenecen a ella son pues estudiantes religiosos, ¿no? Fue fundada por los veteranos de la guerra de Afganistán contra la invasión de la Unión Soviética, ¿no? Tienen pues una marcada capacidad operativa, opera en Afganistán y Pakistán, sobre todo en las provincias en la frontera de la línea de Durán, ¿no? Funcionarios de Estados Unidos dicen que su sede se encuentra, ¿no? Cerca de Quetta, Pakistán, y que le proporciona apoyo, ¿no?, a Pakistán e Irán, ¿no? El principal dirigente del movimiento talibán fue el mulá Mohammed Omar, que se le da por muerto en abril de 2013 en Karachi, Pakistán, y su sucesor, el mulá Akhtar Mohamed Mansur, sería quien dirige el grupo a partir de julio del 2015, junto a Sirajuddin Haqqani número 2. Los comandantes originales de Omar era una mezcla de ex comandantes de pequeñas unidades militares y de profesores de madrasa, mientras que su rango y archivo se componen principalmente de los refugiados afganos que han estudiado en escuelas religiosas islámicas en Pakistán. Los talibanes han recibido una valiosa capacitación, suministros, ¿no?, de brazos del gobierno de Pakistán, en particular de la Dirección de Inteligencia Inter-Service. Por sus siglas en inglés se le conoce como ISI, y muchos reclutas de las madrasas para los refugiados afganos en Pakistán, principalmente los establecidos por Jamiat Ulema e Islam, ¿no? JUI por sus siglas. También es preciso que sepan mínimamente, ¿no?, cuáles son las medidas y reformas del talibán hacia las mujeres y los hombres, ¿no? El valor más fuerte en la sociedad afgana es el honor, y este se protege mediante la aplicación del código de conducta, que lo conocen o se llama Pashtunwali, ¿no? Establece 3 reglas: la Mela, Mastía, el Nana Watey y el Badal, ¿no?, las cuales velan por el respeto al honor individual y colectivo, establecían valores referentes a la hospitalidad, el asilo y la protección que la población debía brindar a todos sus miembros de su familia, como también con personas ajenas. También abogan por la defensa del honor mediante la venganza y la justicia. Este código de conducta tiene profundo arraigo y legitimidad en la comunidad
afgana. Las reformas, pues, del talibán una vez en el poder cambiaron radicalmente la vida diaria, principalmente de las mujeres. Allá por el año de 1994, desde Kandahar, al sur de Afganistán, el talibán comenzó el dominio de otras provincias y le pidió a la población que entregaran las armas que mantenían en su poder desde su participación en la yihad contra los soviéticos, ¿no? Ya saben ustedes que la yihad es la guerra contra los soviéticos. La población, además de acatar la orden, se mantuvo dispuesta a obedecer las reformas que estaban por dictar, particularmente en esta región de mayoría pashtún, ¿no? La combinación entre las tradiciones pastunes y la interpretación radical del Islam por parte del talibán derivó en una serie de reformas restrictivas de la libertad de acción y decisión de las mujeres. Las reformas regulaban principalmente la forma de vestir de las mujeres, su comportamiento en público, la libertad de tránsito y sus responsabilidades con la sociedad. Si bien Afganistán es una sociedad tradicional en donde la masculinidad ha estado siempre arraigada a su cultura, estas reformas delegaron a las mujeres la obligación de hacerse cargo de las tareas domésticas, entre las cuales estaban el cuidado y educación de sus hijos, utilizar diariamente la burga, que viene a ser pues una prenda de vestir que envuelve todo el cuerpo, ¿no? Como una túnica. Es una de las reformas más conocidas y con mayor impacto mediático hacia el exterior, que implica cubrir por completo el cuerpo de una mujer. Se prohibió trabajar, excepto en el sector sanitario, particularmente en los hospitales de Kabul. Pero la mujer que trabajara en el sector médico no debía sentarse en el asiento siguiente al del conductor. Tampoco se les permitía trabajar fuera del hogar. Se controlaba sus desplazamientos y se les prohibió salir sin escolta. Se suspendió la educación femenina. Se cerraron las escuelas mixtas, puesto que hombres y mujeres no podían estudiar juntos. Se pretendió crear un plan de estudios que contemplaran estos cambios. Se prohibió que las mujeres convivieran con otros hombres que no fueran sus familiares. Las mujeres estaban obligadas a comportarse con dignidad, debían caminar con calma y abstenerse de golpear sus zapatos en el suelo para no generar ruido. Ninguna mujer afgana tenía el derecho de ser transportada en el mismo carro que los extranjeros, debido a que se les prohibió a las mujeres trabajar. La educación para los niños colapsó, puesto que la mayoría de los docentes eran maestras. Mientras tanto, para los hombres era obligatorio llevar turbante, barba, pelo corto y el shalwar kameez, evitar toda ropa de tipo occidental, rezar 5 veces al día, preferiblemente en la mezquita. En lo artístico-cultural estaba prohibido para las mujeres practicar algún deporte, bailar, aplaudir, volar cometas, representar seres vivos, la fotografía, la pintura, se prohibió la música, la interpretación visual, etcétera, etcétera. También había reglas para aplicar castigos. Por ejemplo, el adulterio se castigaba con la lapidación. La lapidación era pues una práctica de aplicar justicia o infligir castigo en las épocas cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, ¿no? Que consiste en matar a las personas a pedradas, ¿no? La amputación de la mano por robo, la flagelación para el bebedor de alcohol y el asesinato o ejecución con arma de fuego a manos de un familiar de la víctima. Aplicaron castigos que no figuran incluso en el Corán, con la muerte al ser sepultados bajo un muro de ladrillos para los homosexuales.
La opresión y restricción que el talibán ejerció en contra de las mujeres fueron parte de su proyecto de purificación y la reorganización de su país, el cual había librado durante más de 10 años la ocupación soviética, que además albergaba en su territorio históricos conflictos tribales, productos de la diversidad étnica y geográfica, un país desorganizado políticamente que vivía los estragos de la ocupación. Por lo tanto, las reformas fueron imprescindibles y necesarias, pero no de la forma que se aplicaron, ¿no? Entonces, este es un pequeño resumen de lo que es esta agrupación terrorista talibán. La FARC no es una fuerza armada revolucionaria de Colombia, o también llamado pues el Ejército del Pueblo o FARC-EP, ¿no? Actualmente están con una actividad simplemente latente pero no manifiesta, ¿no? Fue pues una organización guerrillera, insurgente y terrorista de extrema izquierda, basada en la ideología y los principios, tal igual que el sendero luminoso del marxismo-leninismo, ¿no? A la que en el terrorismo peruano, ¿no? Tuvo también la ideología maoísta y particularmente acentuada con el pensamiento Gonzalo, ¿no? En Colombia, pues a pesar de los acuerdos de paz entre los gobiernos de Juan Manuel Santos, ¿no? y la FARC, el gobierno de Estados Unidos todavía mantiene el estatus de agrupación terrorista, mientras que el ejército la compara con el Estado Islámico y también con el de Al-Qaeda, ¿no? Esta organización participó también en el conflicto armado colombiano desde su conformación oficial allá por el año de 1964. Inicialmente estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marín, ¿no? Más conocido con el alias de Manuel Marulanda Vélez o alias Tiro Fijo, ¿no? Hasta su fallecimiento en marzo del 2008. Según se dice, por causas naturales. Posteriormente fue su comandante en jefe Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, hasta que fue abatido también por el ejército colombiano un 4 de noviembre del 2011. Coincidencia, ¿no? Coincidencia de la muerte de este terrorista de la FARC, Alfonso Cano, con la de muerte de Osama Bin Laden. Ambos mueren en el 2011, uno en marzo y el otro en noviembre del 2011, ¿no? Gracias pues a una contraofensiva denominada Operación Odiseo, ¿no? Luego vino un nuevo comandante que era Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko o Timeleón Jiménez, quien los dirigió hasta el 26 de septiembre del 2016, día de la firma de los acuerdos de La Habana, que buscó terminar el conflicto de esta guerrilla con el Estado colombiano y que fue pues o esperaba ser ratificado por el pueblo colombiano mediante un plebiscito, ¿no? La misma que se celebró el 2 de octubre del 2016. Mediante este acuerdo o mediante este plebiscito les ha brindado garantías para que abandonaran de manera definitiva la lucha insurgente y así se conviertan en un movimiento político, ¿no? El 28 de agosto del 2017 se celebró en Bogotá el Congreso Fundacional del nuevo partido que mantiene las siglas FARC, pero con el significado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Es decir, no quieren perder su nombre o sus siglas iniciales, ¿no? Sus siglas iniciales. Entonces, esto es una forma
resumida que les he explicado sobre la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, más conocido como la FARC, ¿no? Entonces ahora hablaremos sobre el grupo yihadista Estado Islámico, ISIS, ¿no? Que también es necesario que ustedes la conozcan, ¿no? Entonces el grupo yihadista Estado Islámico, ISIS, en abril del año 2004, este grupo terrorista juró lealtad a Al-Qaeda de Osama Bin Laden y se estableció como Al-Qaeda en Irak. Repito, este grupo yihadista o Estado Islámico, ISIS, en abril del 2004, el grupo terrorista juró lealtad a Al-Qaeda de Osama Bin Laden y se estableció con el nombre de Al-Qaeda en Irak. Luego, a raíz de la diferencia con esa red yihadista, pasó a proclamarse como el Estado Islámico en Irán y el Levante, para luego terminar como Estado Islámico. La organización extremista sacó provecho del conflicto en Siria y las tensiones sectarias en Irak para consolidar su califato en ambos países. Desde un comienzo, su objetivo fue expandir su amenaza a través de Medio Oriente y el norte de África para implementar la estricta ley de la Sharia contra los apóstatas o infieles, es decir, aquellas personas que no persiguen sus ideales. En junio del 2014 declaró unilateralmente el establecimiento de un califato islámico y pidió a todos los musulmanes que juraran lealtad al grupo liderado por Abu Bakr al-Baghdadi, ¿no? Al-Baghdadi. Como ustedes pueden observar, anteriormente les he mostrado, ¿no?, quién es Abu Bakr al-Baghdadi, ¿no? Desde entonces, ISIS anunció el establecimiento de 8 provincias fuera de Irak y Siria, incluyendo Afganistán y Pakistán, así como Argelia, el Cáucaso, Egipto, Libia, Arabia Saudita, África Occidental y Yemen. La brutalidad y sus sanguinarias ejecuciones exhibidas en cientos de videos fueron su marca registrada para horrorizar al mundo. En los últimos años, además, tuvieron una gran adhesión a los fanáticos de todas partes del mundo gracias a su efectiva propaganda a través de las redes sociales, ¿no? Muchos de ellos viajaron también a Siria para sumarse a las filas de ISIS, mientras que otros perpetraban atentados en nombre del grupo terrorista en diferentes países de Occidente, ¿no?, como Estados Unidos, Francia, Bélgica y Alemania, también en África, Asia y Medio Oriente. También reclutaron niños de las provincias que controlaban para mandarlos al frente de batalla. El Levante también, independientemente de cómo llames al grupo yihadista que se conoce por matar a docenas de personas, a la vez realizar ejecuciones públicas, decapitaciones, crucifixiones y otros actos brutales, no se puede negar que han captado la atención del mundo, ¿no? Tras el discurso del presidente Barack Obama, en el que traza la estrategia de Washington contra el grupo, nos preguntábamos, ¿no?, qué conllevaba cada nombre. Todo comenzó en el año 2004. Es cuando el fallecido Abu Musab el-Zarqawi formó un grupo separatista de Al-Qaeda en Irak. En el término de 2 años, el grupo Al-Qaeda de al-Zarqawi
en Irak trataba de avivar pues una guerra sectaria contra la mayoría de la comunidad chiita, ¿no? Entonces, el ISIL, ¿no? Tiene pues su raíz, sus acciones comienzan pues, ¿no? Responden, ¿no?, al grupo yihadista con el acrónimo ISIL, que viene a ser las siglas del Estado Islámico en Irak y Levante, ¿no? La L pues representa a Levante, que es la traducción de Al-Sham, la palabra que en el grupo usa para referirse a sí mismo, ¿no? Pero Levante es una palabra relativamente oscura en inglés. Nos referimos a Siria, por supuesto Levante es más grande que Siria, ¿no? Creemos que esta traducción más exacta del nombre refleja sus aspiraciones de gobernar sobre una amplia franja del Medio Oriente, ¿no? Hablaremos brevemente algo sobre Hezbollah, ¿no? Desde su formación en 1982, Hezbollah ha justificado su actividad terrorista proclamándose defensor del Líbano contra la agresión de Israel, ¿no? Denominada la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán, que se encargó de entrenar, organizar y promover la creación de la organización extremista chiita, que tiene pues participación política en el gobierno libanés desde 1992, encabezada por Hassan Nasrallah, ¿no? Hezbollah ha sido responsable de numerosos ataques contra Estados Unidos e Israel, como los atentados suicidas contra la embajada norteamericana en Beirut en abril del 83 y septiembre del 84, así como el secuestro del avión TWA-847 en el 85, que viajaba desde el Cairo. Asimismo, en Estados Unidos también en el 2006, también secuestró a soldados israelíes provocando una guerra con Israel. Desde el 2003 el grupo terrorista libanés apoya al régimen del Bashar al-Assad en la guerra civil siria, enviando cientos de extremistas para combatir contra los rebeldes sirios. En los últimos tiempos también ha acrecentado su presencia en América Latina. La semana pasada, ¿no?, es decir, del año 2014, esto fue el 2016, una investigación confirmó que el régimen venezolano de Nicolás Maduro entregó visas y pasaportes a terroristas del grupo libanés. Su vicepresidente Tarek El Aizamani es señalado como el principal responsable tras la muerte de Osama Bin Laden. Y como ya saben ustedes, ¿no?, el Zawahiri asumió el liderazgo de Al-Qaeda. Muy bien, entonces, de esta forma hemos hablado de una manera sintetizada lo que respecta al terrorismo internacional y las principales agrupaciones terroristas en el mundo y en América Latina. La próxima semana ya hablaremos de una forma puntual sobre las organizaciones terroristas islámicas detectadas en el Perú. No se olviden de entrar al aula virtual a fin de descolgar el trabajo de la semana. El trabajo de la semana va a consistir en que me hagan ustedes una síntesis, ¿eh? No un comentario, ni tampoco estoy pidiendo una opinión, sino que me hagan una síntesis sobre las principales organizaciones o agrupaciones terroristas que tienen vigencia actualmente. Vuelvo a repetir, quiero que me hagan una síntesis sobre las agrupaciones o organizaciones terroristas que tienen mayor vigencia actualmente. Muy bien, muchas gracias. Apreciados alumnos, Dios mediante, nos estamos viendo la próxima semana para desarrollar nuestra
nuestra 10ª semana. Muy buenos días.